Estamos con ustedes. A ver, ¿cuánto ha crecido la economía nacional en los últimos meses? Hay un nuevo reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática y vamos a hacerle las consultas sobre el tema a nuestro invitado, José Luis Nolasco, docente de Economía de la Universidad de Lima. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. ¿Qué Buenos tal, días. Diana, Oscar? Muy buenos días. Profesor, ¿hay cifras positivas con respecto a este último informe? Sí, a ver, hay un resultados, digamos, mixtos porque si bien en el mes de julio, en el mes de junio, perdón, la economía creció 4,5%, y se ha visto favorecido principalmente por algunas actividades vinculadas, como por ejemplo a la actividad agropecuaria, pesca, manufactura, e incluso construcción, ¿no? Hubo un día adicional hábil a favor, digamos, este mes de junio de 2025 respecto a junio del 24, principalmente porque el mismo mes del año anterior cayó día de semana y ahora cayó domingo, uno de los feriados que, digamos, nacionales, ¿no? Pero ha habido otro comportamiento, digamos, un poco más bajo en algunas actividades puntuales como servicios, comercio, no que hayan caído, sino que han crecido, creo, por debajo de lo esperado. Eh, Eso no significa que, digamos, la economía está entrando en un proceso de desaceleración como tal, pero sí vamos a tener, creo, meses donde vamos a tener un comportamiento bastante regular. No nos debería sorprender, por ejemplo, en el caso del mes de julio, que ha sido el mes anterior, la actividad económica, como ya lo mencionó Adrián Armas del Banco Central, podría crecer a un ritmo similar del 3%, ¿no? Y creo que de ahí en adelante el número va a estar rondando ese dígito. Vemos muy probablemente que el año cierre alrededor del 3%, pero sí cabe destacar que creo que hacia los siguientes meses se va a ir notando algo que puede favorecer el consumo, y es que los precios van a estar, digamos, en torno al 2%, quizás algo menos, ¿no? Creo que con la llegada de algunos productos importados, obviamente de otros países, se va a sentir un poco más en la canasta de los consumidores y eso puede favorecer un poco más al consumo. Desde el lado, obviamente, de las familias, desde el lado de las empresas, creo que lo pone también en un ámbito un poquito más competitivo, porque creo que podrían perder un poquito de margen. Y bueno, va a depender mucho de las empresas y también de las ofertas que haga para, digamos, balancear un poco esta nueva competencia que está llegando de otros países, ¿no? Claro, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Sin embargo, hay otros sectores, como usted lo decía, ¿no? Que marcan en rojo, que no han crecido de igual forma. Por ejemplo, el tema de los restaurantes. ¿Hay alguna explicación posible a esto? Porque, bueno, el Perú, la gastronomía, como sabemos, siempre ha tenido una acogida grande. Sí, hay un tema, como les digo, puntual. Cuando hay un feriado adicional, hay algunos sectores que se ven beneficiados y otros no. En el caso de alojamientos y restaurantes, tener un feriado favorece mucho a esa actividad, ¿no? Puntualmente. Entonces, el haber tenido un día, digamos, laborable adicional, a veces juega en contra, sobre todo al rubro de alojamiento, ¿no? Debido al turismo, principalmente. Entonces, el haber tenido un día, digamos, laborable adicional comparado con junio del 24, ha generado, digamos, un impacto negativo. Pero también lo que señala el reporte del INEI es que también ha habido una menor demanda, ¿no? De las personas hacia los restaurantes, ¿no? Eh, no es que miremos, digamos, puntual de que, digamos, ha habido un incremento en los precios que ha generado un incremento en la tarifa de los menús o en el precio de los menús puntualmente que haya generado algún deterioro de esa actividad puntual en ese mes. Eh, Creo que es más un tema, de nuevo, del tema del feriado, que debería esto, digamos, volver a un crecimiento favorable en el mes de agosto, porque en el mes de agosto tenemos otra vez, perdón, en el mes de julio tenemos otra vez otro feriado, digamos, adicional comparado con julio del 24. Y de ahí creo que debería estacionarse, digamos, a un ritmo de crecimiento en torno al 2% tranquilamente. Pero ha sorprendido mucho ese dato puntual, pero no hay mucha mayor claridad, digamos, en la información. A priori creo que es el tema del feriado que ha influenciado bastante en ese rubro puntual.
Y acercándonos ya a un año electoral, profesor, este 3% con el que culminaríamos el 2025, ¿es una cifra positiva? Nos pone digamos, un camino favorable hacia lo que puede empezar el primer trimestre del 26. Creo que hay que estar muy atentos a los indicadores de expectativas que publica el Banco Central de Reserva, porque refleja un poco dos cosas: el comportamiento de las empresas, cómo ellos están viendo la producción y sus ventas, y en segundo lugar, sus decisiones de inversión y contratación de personal. Si a partir del cierre de este año comenzamos a ver algún deterioro de ya no solamente un mes, sino 2, 3 meses consecutivos, creo que nos da, digamos, una idea de qué es lo que pueda pasar ya en el primer trimestre del 26, digamos, con variables como inversión y consumo, que quizás podríamos estar viendo alguna ralentización o desaceleración de esas variables, que comúnmente un año electoral se podría dar. No siempre se ha dado, creo que va a depender mucho de los candidatos, quienes estén liderando las encuestas y demás, pero digamos, lo usual es que se observa una ligera desaceleración, y hay que tener en cuenta que en el primer trimestre del 25 la economía creció casi 4%, entonces el primer trimestre del 26 creo que está un poco cuesta arriba, tan solamente mirando efecto estadístico. Sí creemos, ¿no?, que en el 26 podríamos tener un crecimiento más bajo que el 25, pero digamos, tampoco es que deberíamos pintar una figura de recesión, porque eso, digamos, que no se ve en el corto plazo, y eso no creo que ocurra tampoco, pero sí una moderación de la actividad económica, que es algo natural después de estar creciendo a buen ritmo, ¿no? Muy bien. Profesor, le agradecemos muchísimo su comunicación con RPP y explicarnos un poco más lo que está ocurriendo con la economía, y la expectativa obviamente es a crecer, y es que los peruanos esperamos eso de todas maneras. Muchísimas gracias, profesor José Luis Nolasco, docente de Economía de la Universidad de Lima, que estuvo con nosotros en nuestro bloque económico. 7:45, vamos nosotros a la pausa y estamos de regreso con mucha más información en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.